¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Marco Oseida. Yo les voy a compartir el pasaje donde dice que Jesús calma la tempestad, que está en San Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27. Y dice que entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos, se le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Mis hermanos, aquí dice que en algunas versiones dice que era el lago, y en la que yo tengo dice que el mar. Pero vivir una tempestad en el mar es algo que asusta. A mí me tocó que vivir una tempestad viajando de Punta Gorda, Belice, para Puerto Barrios, Guatemala. Es un viaje aproximadamente de unas 2 horas y media, 3 horas. Y nos embarcamos en la noche, como a las 7 de la noche. Estaba lloviendo, estaba nublado, y en el trayecto empezó la tormenta. Y miren, mis hermanos, es algo tremendo. Era un barco aproximadamente que llevaba unas 50 personas. Se puede decir un barco de pasajeros. Entonces subían a las personas porque todos nos queríamos ir. Y recuerdo que cuando empezó la tormenta el barco se hacía y sentíamos que nos íbamos a hundir del lado derecho. Después venía, nos llenaba de agua y se hacía para el lado izquierdo. Y sentíamos que nos íbamos a unir para el lado izquierdo, y cuando íbamos para el lado izquierdo todos nos hacíamos para el lado derecho. Los niños lloraban, las mujeres gritaban, y los hombres queriendo tranquilizar a los niños y a las mujeres. Pero da temor, mis hermanos, da miedo. Siente uno que ahí se va a quedar. Esta tormenta aproximadamente la vivimos como 1 hora. Y fue algo tremendo, mis hermanos. Y yo considero a los discípulos cómo han de haber estado. No recuerdo si en ese tiempo era cristiano o no era cristiano, pero el temor se apodera de uno. Uno sabe que va pálido, uno va asustado. Ahora, uno por mucho que tenga fe, no está el Señor con nosotros. Y los discípulos iba Jesús con ellos. Y lo despertaron, dice. Diciéndole: Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor despierta y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos no creían que iban seguros porque Jesús iba a ir con ellos. Si ellos tenían temor, imagínense nosotros, cuando no tenemos al Señor presente, sino simplemente tenemos que creer en Él por fe, vamos a tener temor, vamos a tener miedo. Y eso nos va a pasar en cualquier tormenta que vivamos. No importa que sea en el mar. Puede ser problemas en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, situaciones económicas, por nuestra casa. Y el miedo se apodera de nosotros. Y hay algo que es bien sencillo lo que dicen aquí los discípulos. Y es que oran. Tal vez quisiéramos ver una oración grande, una oración prefabricada, con muchas palabras. Pero la única oración que dicen los discípulos es: Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor ahí estaba. Y dice que reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Por la autoridad que él tiene. Reprendió, le dijo: vientos, pónganse en orden, mar, tranquilízate. Y dice que hubo grande bonanza.
Y los discípulos se maravillaron y dijeron, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Ahora, escudriñando la palabra de Dios, mis hermanos, que es lo que yo siempre les digo, leámosla, vivámosla, hagámosla y enseñémosla. Vemos que esa autoridad también nos la dio el Señor a nosotros. Y en San Juan capítulo 14, versículos del 12 al 14 dice, esto lo dice Jesús: de cierto os digo, el que en mí cree en las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si nosotros hemos reconocido al Señor como nuestro Salvador, nos dio esa autoridad por medio del Espíritu Santo. Si nosotros fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos esa autoridad. Ahora, ¿por qué no la utilizamos? ¿Por qué vemos a tanto cristiano cabizbajo? ¿Por qué lo vemos triste? ¿Por qué lo vemos en situaciones bien difíciles? Y es porque no conocemos la palabra de Dios. Y si la conocemos, no la hacemos. Y aquí están los pasajes donde dice que nosotros tenemos esa autoridad. Tenemos la autoridad para ordenarle, para reprender, dice el pasaje. Para reprender. Jesús reprendió los vientos y reprendió el mar. Y hubo grande bonanza. Entonces lo mismo debemos de anhelar nosotros. Lo único que tenemos que hacer es que, dice aquí, que todo lo que pidamos al Padre lo pidamos en nombre de su Hijo Jesucristo. O sea, cuando nosotros oramos y le pedimos, Señor, te pido en nombre de Jesús que tú cuides a mi hijo. Señor, te pido en nombre de Jesús que tú bendigas a mi esposa. Señor, en nombre de Jesús te pido que bendigas a mi esposa. Señor, te pido que tú me cubras en el trabajo. Y todo lo pedimos en nombre de Jesús. Y la palabra se va a cumplir. Ahora, tenemos que ser agresivos para hacer eso. No tenemos que pensar que eso no se va a poder, que eso no va a ser así. Si la palabra dice que todo lo que pidiéramos al Padre en nombre de Jesús, Él lo hará. Tenemos que tomar esa autoridad. Y tenemos que tener la seguridad que va a suceder. En su tiempo, pero va a suceder. Y tenemos que vivir la palabra de Dios, porque así lo dice. Mis hermanos, estamos en situaciones difíciles muchas veces porque no nos animamos a pedirle al Señor. Pero mis hermanos, vamos. No pensemos que lo que le vamos a pedir es muy grande, que lo que le vamos a pedir es muy difícil. No. El Señor está esperando que nosotros vengamos a Él y le pidamos. Y Él lo va a hacer. Y dice en el versículo 14, si alguien pidiera en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién dice eso? Si alguien pidiera en mi nombre, yo lo haré. Jesús nos está diciendo que lo pidamos en nombre de Él, se lo pidamos al Padre y Él va a interceder por nosotros y lo va a hacer. Entonces, mis hermanos, yo los exhorto, hagámoslo, vivamos la palabra de Dios, no tengamos temor de pedir. Si va a suceder, va a ser una bendición, y si no va a suceder, va a ser una bendición. Pero tenemos que pensar que lo que pidamos, el Señor lo va a hacer. No pensemos que no lo merecemos. Porque, mis hermanos, el Señor nos ama. Él dio a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y Jesús nos está diciendo que todo lo que pidamos en nombre de Él, Él lo va a hacer. Mis hermanos, que esta semana sea de bendición. Que tomen la autoridad que el Señor nos ha dado. Y que nos arriesguemos a hacer la palabra de Dios viva. Tomemos autoridad. Él nos la dio. Y lo que Él nos da es verdad. Y lo que Él dice se cumple.
Y mis hermanos, no nos olvidemos que el Señor nos ama. Y nos ama tanto que dio a su Hijo por nosotros.